Muy buena tarde tengan todos ustedes, todos los participantes virtuales, agradeciendo su tiempo, su atención, su permanencia y su disposición para participar en este conversatorio denominado multidimensional con el motivo el, eh, el abordaje del valor y utilidad humana del patrimonio cultural, histórico, artístico y edificado de Puebla en el marco del 50 aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, celebrada justamente hace 50 años, en 1972. Comienzo con el primer punto del orden del día. Bienvenida, sean todos ustedes enteramente, plenamente bienvenidos. Me permito transitar al segundo punto del orden del día con las presentaciones. En primer lugar, tendrá una participación el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien ha sido un eh, luchador a favor de la conservación, de la defensa del patrimonio histórico, edificado, y quien ha sido una persona fundamental para la, la denominación de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre otras acciones públicas que ha destacado. En segundo lugar, la intervención de Ernesto Cortés, quien es gestor cultural del patrimonio cultural y también se ha desempeñado en la promoción, difusión de distintas acciones a favor del arte, de la cultura, y quien recientemente también eh, concluyó sus estudios en torno a la economía política, si bien recuerdo, estudios también en artes plásticas, entre otros eh, campos de estudio. En tercer lugar, una contribución de Edmundo Silva, quien es habitante de San Francisco Totimehuacán y también ha luchado por el rescate, la conservación del exconvento que se ubica en San Francisco Totimehuacán. Recientemente realizaron ellos una actividad denominada la Andanza de Muertos, con actividades artísticas, de las cuales pude yo asistir y llegué a la conclusión de que constituyen una acción de cohesión social mediante esta interacción artística y de plena intentos por la conservación del exconvento, sobre todo conocer la historia. Me comentaba que este exconvento, perdón la ejemplificación, data del siglo XVI y que para la mayoría de los poblanos se encuentra en el olvido. Qualquer lugar no mundo. Con recurso de traducción. Y posteriormente, al finalizar la contribución de Edmundo Silva, transitaremos a interrogantes, respuestas, comentarios adicionales que se deseen externar por parte de los asistentes virtuales. Finalmente, acuerdos colaborativos en el caso de así manifestar lo conveniente, agradecimientos, despedida y finalización de la propia sesión. Me permití incorporar, perdón, el orden del día al chat en esta sesión de Zoom. Permítanme, en unos segundos transitamos a la participación del arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez. Permítanme unos segundos, por favor.
Ay, ya, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y pues que nos une esta situación de que estamos celebrando los 50 años del Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial. Entonces, miren, es un tema que nos ha movido mucho aquí en Puebla porque tenemos una ciudad que fue digna de ser nombrada en la lista mundial de la UNESCO, ¿verdad? Entonces, miren, ha sido un trabajo desde hace muchos años. Una de las primeras organizaciones que hubo para la defensa de nuestro patrimonio fue un grupo de artistas y grabadores que, bueno, hicieron un esfuerzo hace mucho tiempo y después varios de ellos mismos más adelante forman el primer comité defensor del patrimonio de Puebla. Entre ellos estaban varias personalidades también del arte y se formó el comité con don Ignacio Ibarra Masari, don Pablo Loreto, y también estuvo uno de los maestros de la universidad. Entonces, ellos sí se preocuparon de inmediato para hacer una defensa sobre el patrimonio de Puebla. Empezaron defendiendo varios monumentos y lo más importante que lograron fue recuperar el atrio del convento de San Agustín, porque estaba invadido por una serie de comercios ahí. Entre ellos estaba una famosísima librería La Tarjeta, que el dueño pues se oponía y era una gente que también participaba en la sociedad civil y estaba metido en lo que fue el Consejo Consultivo del Centro Histórico. Entonces fue una labor muy titánica que lograron ellos y finalmente se despejó todo el atrio. Se recuperó el arco de ingreso que está en la esquina de la 4 y la 5 de mayo. Entonces fue una labor muy importante de parte de ellos. Bien, mire, también la universidad participó un poco tiempo después en la recuperación de estos espacios históricos, porque en esa época solamente estaba el edificio Carolino y ahí estaban todas las escuelas, salvo medicina que ya estaba en lo que era el hospital, pero todas las demás estábamos ahí, las dos preparatorias, la diurna y la nocturna, estaba leyes, comercio, ingeniería química, ingeniería civil, arquitectura, y también estuvo ahí, ya un poco más adelante, la escuela de físico-matemáticas. Entonces estaba el pobre edificio Carolino, siendo rector el químico Sergio Flores, compró ese edificio. Antes estaba una escuela ahí una escuela particular de música, Instituto Pachueli se llamaba. Y bueno, el dueño le interesó venderla y la compró la universidad. Ahí de inmediato se fue la parte de la escuela de filosofía. Filosofía y letras se fueron para allá. Más o menos en ese tiempo también se adquirió una finca en la 8 Oriente, pero bueno, esa finca era más o menos reciente y ahí se pasó un tiempo la escuela de odontología. Más adelante, siendo ya rector el ingeniero Terrazas, se hizo la solicitud de que le donaran a la universidad lo que fue el Hospital de San Pedro. Entonces, la solicitud, el gobierno la negó, no le dio el edificio a la universidad.
Pero más adelante, ya estando Sergio Flores, también el gobierno del estado le donó a la universidad lo que era la antigua Academia de Bellas Artes. Entonces, eso fue un logro importante porque también se regresó parte de la obra artística que había, que en tiempos anteriores Maximino Ávila Camacho le quitó a la universidad y se fue a la Academia de Bellas Artes. Entonces, cuando nos regresan todo ese material, pues fue una recuperación muy importante, porque fue el edificio y además toda su obra que había. Entonces, fue un buen logro de eso. Bien, después viene Alfonso Vélez Pliego, con el que yo ya había tenido relación en la recuperación de monumentos, y yo me tuve que ir a Guadalajara a trabajar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, fui su director del Centro Regional de Occidente, pero cuando llega Alfonso a la rectoría me invitó a regresar. Entonces pedí licencia en el instituto, me lo otorgaron, entonces vine a trabajar, según eso seguirían 6 meses, pero la verdad es que me quedé. Bueno, ya con Alfonso hicimos un proyecto de recuperación de monumentos históricos para la educación. Política de preservación se llamó esta situación, y logramos adquirir 14 casas, pero bueno, me estoy brincando una importante. Miren, siendo rector el ingeniero Terrazas, adquirió la casa de la familia Espinosa Iglesias, que está en la 2 Sur y la 9. Era la casa paterna de los Espinosa Iglesias. La heredó su hermana y entonces, sin ninguna necesidad, don Manuel le repelaba que por qué la vendió a la universidad, y él tenía todo el interés en recuperar esa casa como diera lugar. En una ocasión, ya he estado en Guadalajara, regresé y fui a saludar al ingeniero Terrazas y me enteré que estaban vendiendo el edificio Arronte. Entonces ya en la entrevista con el ingeniero le dije: oiga, ingeniero, están vendiendo el edificio Arronte que está aquí a la vuelta y está espléndido. Me dice: ay, Ambrosio, pero quieren 6 millones de pesos y yo no tengo ni para cubrir la quincena. Espinosa Iglesias quiere recuperarla como de lugar. Dije: pues dígale que se la cambiamos. ¿Y cómo cree? Dice: 6-1, porque la casa costó a la universidad 1 millón y el Arronte estaba en 6. Pues a través de un personaje amigo de los dos, pues se dio don Manuel y entonces ya se pasó el edificio a la universidad. Entonces fue una ganancia enorme para la institución porque está muy cerca de el Carolino, que pues es un símbolo para nosotros, ¿verdad? También el Carolino yo creo que merece que se le, además de que ya está inscrito en el centro histórico, en la lista de, yo creo que hay que hacer un trabajo para denominarlo Monumento de la Humanidad, porque tiene todos los requisitos. Está la historia, el edificio es espléndido, y luego las conexiones que tiene de la biblioteca, del arte, los muebles. Todo es digno de que sea nombrado Monumento de la Humanidad, el propio Carolino, ¿sí? Hay que trabajar mucho en eso y yo creo que se va a lograr, como logramos lo de la designación del patrimonio, de la lista, pues. Miren, eso, después de que tuvimos los primeros edificios que se dedicaron a la educación, era una política de salvar casas antiguas y dedicadas a la cultura. Entonces se hizo el 7º Congreso Internacional del ICOMOS y fue sede en la universidad, siendo rector Alfonso y el director de esa época del
Instituto del ICOMOS en México, se organizó este evento. Y de ahí vinieron muchas personalidades extranjeros y de México. Estaba Flores Marini, mucha gente de alto nivel en la restauración. Y entonces ellos nos propusieron que se hiciera un trabajo para llevarlo a la UNESCO para que se hiciera esta declaración. Entonces Alfonso trató esto con el licenciado Jiménez Morales, que era el gobernador en esa época, y autorizó la formación de un comité, el gobernador. Entonces estuvo formado por alguien de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, por Eduardo Gutiérrez fue el representante, luego por el ayuntamiento estaba Pedro Ángel Palou, por el INAP estaba Sergio Vergara, y la universidad, y me tocó a mí la responsabilidad de hacer esa labor de juntar toda la información necesaria que nos pedía el ICOMOS para que se metiera esa solicitud. Les debo confesar que sí, la universidad hizo la mayor parte del trabajo porque teníamos mucho apoyo en todas las facultades, ¿verdad? Hubo mucha gente de todas las facultades que nos ayudó, de ingeniería, de arquitectura, de historia, de letras, de filosofía, de urbanismo. Todas las áreas estaban cubiertas. Entonces fue un expediente verdaderamente impresionante todo lo que hicimos. Se recurrieron 391 manzanas, creo, y 2.600 edificios se catalogaron. Y todo ese material entonces se le presentó primero a la Secretaría de Educación porque el INAP pertenecía a él y el ICOMOS, a la Secretaría de Educación. Después la Secretaría de Educación ya se lo pasó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes a un comité de ICOMOS, que tenía relación con París, también de ahí tuvimos apoyo, y además de que había muchos antecedentes ya de trabajo, leyes que nos permitieron apoyar desde el punto de vista jurídico esa petición. Bueno, finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó en París a la UNESCO nuestra solicitud y afortunadamente pues también en el 87 se le dio trámite que lo recibió el presidente de la Madrid en París, y le dieron el título allá de Puebla como el centro histórico, ¿verdad? Como parte del patrimonio mundial. Y bueno, yo creo que hoy día tenemos que revisar y procurar seguir trabajando mucho en este aspecto. Hay organismos que se fundaron en el 12, se hizo el Comité Defensor del Patrimonio de Puebla y Ambiental. Lo encabezó la doctora Rosalba Loreto y la doctora Montserrat Galí y otras personas importantes, y entonces esos grupos también han colaborado, lo mismo que existe ya el Comité Defensor del Patrimonio de parte del Ayuntamiento, es el Comité Ciudadano de Monumentos Históricos. También está muy pendiente de todo esto. Y yo creo que es muy importante que se haga un trabajo de educación y de formación de todos los ciudadanos para que ese espacio lo sientan suyo, que se apropien de ese espacio. Y había que hacer mucho hincapié en los jóvenes. Hay que formar unas escuelas de formación y de que tengan cultura para que ellos también vean esto como el futuro inmediato y de lo que les vamos a heredar a nuestros hijos. Eso hay que insistir muchísimo. Pero afortunadamente el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad tiene un doctorado en Sociedad y Territorio, que es donde caben muchas especialidades,
Y de ahí yo creo que había que formar una escuela para preparar jóvenes en ese sentido, de que sean pronto los responsables también de que nos ayuden a conservar este centro histórico tan valioso. Bueno, pues creo que no sé si tengan alguna pregunta o que siga alguien más comentando para que no me agarre el micrófono. Bueno. Sí, arquitecto, gracias por su intervención, gracias, valiosa su contribución, una vista al pasado y rescato, arquitecto, lo que comenta usted, un trabajo exhaustivo en la educación, formación para apropiación del espacio y del propio territorio y patrimonio edificado, porque necesaria es el propio acercamiento para conocimiento de la historia, porque el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Gracias, arquitecto. Transitamos al cuarto punto del orden del día con la intervención de Ernesto Cortés García. Adelante, doctor Ernesto, listo para la función de habilitar la pantalla. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ernesto. Igual he querido presentar unas diapositivas. Primero que nada, pues quisiera agradecer esta invitación para estar con ustedes esta tarde. Sobre todo, pues es un gran privilegio compartir este espacio con el arquitecto Andrés Guzmán, quien ya tuvimos en alguna ocasión la oportunidad de coincidir en la función pública. Y pues bueno, justamente he querido, dentro del marco de la contemporaneidad, después de esta convención, justamente que se realizara en el año del 72, un antecedente importante para el Mundiacult, que se celebrara el primer Mundiacult en el 82, y que recientemente se llevó a cabo en nuestro país esta segunda edición para retomar pues los temas importantes justamente en el marco de la contemporaneidad. Una convención, para quien no esté familiarizado sobre la utilidad que tiene, es justamente este espacio donde los países se comprometen a firmar un convenio con lo cual se comprometen a poder participar y respetar una serie de acuerdos a los que llegan los diferentes representantes de los países que participan en esta convención, en este caso, para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, allá en el año de 1972. Un antecedente importante para la definición de cultura que se llevará a cabo de 1982 actualmente es la misma que la UNESCO sigue trabajando. En el pasado Mundiacult se hizo mención de la importancia de poner al día esta definición de cultura, seguramente en una futura convención que se podrá llegar a un acuerdo respecto pues a las dinámicas sociales que hoy vivimos. Quiero comenzar, ¿no? Si bien la invitación es para hablar del patrimonio poblano, pero bueno, partir un poco del marco global o internacional. Es una imagen del día de ayer, ¿no? En Viena, esta pintura Vida y Muerte de Gustav Klimt, pues es en esta serie que hemos visto repetidamente en varios museos en el mundo, ¿no? Donde estos activistas, en una acción que ya no sabemos si es una apropiación artística o donde el activismo y y la artisticidad se funden en una protesta,
donde, bueno, finalmente, por ejemplo, esta es una pintura que está cubierta con un acrílico, no, realmente no hay un daño para la pintura, pero bueno, así ha estado sucediendo en varias pinturas. He dominado he querido, a partir de una provocación de uno de mis maestros, Lucio Plata, que habla sobre el patrimonio en la modernidad líquida, ¿no? Que esta otra forma de llamar a la posmodernidad o este momento crítico de reflexión o un momento avanzado, si lo se quiere pensar así, pero me parece que es más bien crítico del avance de estado del capitalismo avanzado, ¿no? En las sociedades contemporáneas. Zygmunt Bauman, que es uno de los teóricos justamente de la modernidad líquida, pues justamente hace estas características que de una sociedad que vive o que funciona dentro de la incertidumbre, eh, donde la esfera comercial lo termina impregnando todo, las relaciones humanas sobre todo, y bueno, se definen, ¿no? Incluso las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, económicas, en una nueva dinámica. Zygmunt Bauman también habla de esta posibilidad de un arte líquido, que sería este arte que puede funcionar dentro del espacio público y privado. Yo diría que no es una idea nueva. Justamente Siqueiros fue quien veía en el arte público una posibilidad del arte del futuro. Aquí vemos también una manifestación de hace 3 semanas en el edificio de rectoría, donde este grupo que está protestando por la violación de una mujer, justamente del CCH, un estudiante, pues hacen estas pintas en el edificio, ¿no? Vemos que el recurso de las pintas es incluso un recurso que utilizan los artistas situacionistas, ¿no? En estas manifestaciones en el 68, donde llevan justamente pues la revolución a la calle, ¿no? La academia se manifiesta en la calle y una de sus manifestaciones de este grupo es justamente a través de las pintas. Una historiadora recientemente, una historiadora del arte, hace una reflexión en torno a este mural, donde el mismo Siqueiros deja espacio, ¿no? Donde hay escribe algunos de los movimientos sociales más importantes de nuestro país y deja espacio para que se escriban otros movimientos sociales, ¿no? Entonces, estos chicos se apropian justamente de este espacio y ya Siqueiros había previsto para que se escribiera con letras algún movimiento social de relevancia. Y pues bueno, comenta esta historiadora del arte que el mismo Siqueiros ya preveía una posibilidad de intervención a su propia obra. Y bueno, y esto que nos invita de alguna manera a reflexionar a cómo es que el patrimonio, en este caso artístico, o ha sido percibido, ¿no? Históricamente. Por un lado, bueno, y sobre todo como una herencia de la ilustración y posteriormente del romanticismo, se le mira este patrimonio como un ámbito a través del cual el ser humano lograría su emancipación. Podemos observar una serie de obras, alegorías, que sobre todo ponen en manifiesto los valores y también las emociones, los sentimientos del ser humano en esta búsqueda de poder emanciparse, ¿no? De las antiguas ideologías y formas de pensar. Ya para el siglo XIX hay una percepción que es dominante, diría yo, hasta nuestros días, que es esta forma de entenderlo como una manifestación cultural de un pueblo, como el patrimonio de una nación, ¿no? Como un patrimonio que dota de identidad y que de alguna manera nos une alrededor de esos valores simbólicos, no solamente artísticos, sino sobre todo los simbólicos que giran alrededor en la construcción de una identidad nacional. Y finalmente, o más bien recientemente, la obra de arte, en este caso, vemos dos obras, ¿no? Una que estaría más del lado de esta idea del patrimonio nacionalista, ¿no? Esta obra de Jorge
González Bocanegra, y del otro lado este contraste de Otra Patria, Otra Madre Patria, de Rafael Lezama, ¿no? Justamente en esta crítica simbólica que se llega a hacer a las instituciones, a los mismos discursos institucionales o incluso a la misma institución que llega a convertirse en la obra de arte o su mercado a lo largo del siglo XX. Y bueno, pues ya más recientemente, diría yo, sobre todo, porque si bien la obra de arte ha tenido en su historia moderna, pues también la percepción como una mercancía, hay una valoración a partir del neoliberalismo, de esta fase del capitalismo, donde se le considera un bien económico valioso. Y justamente estos serán como los significados. No voy a decir que en un tiempo se pensó así, sino más bien, o en otro de otra forma diferente, sino que nuestro tiempo recupera estas distintas formas de ser percibido, pero sobre todo en la modernidad líquida, ¿no? Donde decíamos que la dimensión económica permeará todas las actividades del ser humano. Y justamente en este marco de la modernidad reciente o la modernidad que nos está tocando vivir, hablaba hace rato del Mundiacult, se ha señalado, ¿no?, la importancia justamente, dado estas lógicas de tráfico del patrimonio material de las culturas, tener sobre todo más cooperación, una reglamentación por parte de cada uno de los países, y también, y sobre todo, como ya lo comentaba el arquitecto Ambrosio, pues una educación patrimonial de nuestra cultura, ¿no? Para que así pueda haber una valoración, ¿no?, de estos bienes patrimoniales, que si bien o constituye la base para poder conservarlo y promoverlo. También, bueno, hemos de decir que el Mundiacult, como una de sus conclusiones, está buscando que dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que es a partir de la cual los gobiernos, por lo menos los que se encuentran afiliados a la ONU, construyen sus políticas de desarrollo, que sea incluida un punto que se dedique a de la Agenda 2030 y el Objetivo 11, estas dos metas que hacen referencia justamente, ¿no?, dentro de la educación, de la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Desde luego, pues hay una visión de desarrollo doble en respecto a la cultura, una que contribuye a lo social y otro hacia lo económico. Y en el objetivo 11, en esta meta que implica redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, justamente en estas sostenibles, y desde luego bajo una lógica que no deja de ser la del turismo cultural, que hace muy atractivos a las ciudades para poder visitarlas, como bueno es el caso de la ciudad de Puebla. He querido recuperar un texto de Néstor García Canclini para el propósito del día de hoy, que es justamente alrededor de los usos sociales del patrimonio. Y bueno, García Canclini nos hace justamente este señalamiento que el patrimonio tiene sentido en relación a un territorio. Estos usos sociales, estos usos humanos que se le pueden dar, tendrá lógica en esta cadena simbólica en la cual los monumentos o el patrimonio forma parte. Y distingue justamente una perspectiva conservacionista, haciendo referencia justamente a a esta convención de 72, ¿no? Incluso la definición de cultura todavía está permeada por esta
estas estrategias, como les denomina Néstor García Canclini, conservacionistas, que se distinguen de algunas otras que empiezan más bien a vincularse con la idea del turismo, del desarrollo urbano, la mercantilización, la comunicación masiva, ¿no? Que no deja de ser una cara opuesta, ¿no?, a la conservacionista, pero que de alguna manera se encuentra dentro de esta misma lógica. Aquí he venido ilustrando, ¿no?, esta monumento que ha sido voy a apagar mi cámara a ver si así funciona mejor. Y bueno, comentaba justamente que están dentro de estos usos sociales que relacionan el patrimonio con las necesidades contemporáneas de la mayoría, ¿no? En esa necesidad de inclusión, ¿no?, de la cultura popular, de las culturas indígenas, de las culturas de los obreros, de los campesinos, de poder sentirse también representados, y en esta valoración justamente del patrimonio inmaterial, esta inclusión. Estaría, voy a decir, entre estas nociones encontradas, producto de las desigualdades, en estos espacios de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera el patrimonio también en ese sentido, pues tiene un uso contemporáneo que ha servido, pues, para hacer evidentes estas diferencias, ¿no?, entre ciertos grupos y entre ciertas hegemonías que se establecen en nuestra sociedad, como espacios de disputa económica, política, simbólica, donde aquí, bueno, podemos ver, por ejemplo, esta imagen que incluso se ha convertido en una obra artística, una fotografía de Santiago Aurú en el Museo Amparo, que bueno, y el espacio finalmente se encuentra permeado por tres agentes, que es el sector privado, el Estado y los movimientos sociales. El sector privado, justamente en estos intereses donde pues la idea de poder acumular y reproducir riqueza a través de la acción privada, pues se ve también reflejada en estos usos que se le da al patrimonio. Bueno, y donde también el Estado de alguna manera participa también, por otro lado, pues valorando y promoviendo el patrimonio como los elementos de nuestra identidad. Vemos que nuestra catedral, incluso en su atrio, pues es escenario de obras contemporáneas, obras modernas, como la de Nierman, que se encuentra en estas fotografías. Y bueno, quedan respecto a lo que se ha mostrado, ¿no?, por estas preguntas, estos cuestionamientos que Néstor García Canclini nos invita, ¿no?, a reflexionar de cómo usar de una manera más imaginativa y crítica esta conciencia del patrimonio en los medios, cuáles serían los límites, ¿no?, de esta resignificación, en el caso que, por ejemplo, hacen las feministas, o estas intervenciones que se hacen en los museos, como vimos que está sucediendo en los museos en Europa, y bueno, cómo se tendría que legislar sobre los derechos a la libre expresión, a la información desde lo social, y bueno, y cómo se integrarían en dado caso los grupos indígenas y populares, ¿no? Cómo se sentirían representados, por ejemplo, en el espacio público, eh, eh, a través de la propuesta de nuevas formas de representar esta identidad nacional. Y bueno, vemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Museo Vaticano, que hace este montaje en el mismo atrio de la catedral para seguir tomando este gran símbolo de nuestro patrimonio y de nuestra identidad poblana. Las feministas de alguna manera también han tomado la catedral, sus muros, y bueno, acá hay una manera muy equivocada por parte de una intervención del gobierno, ¿no?, que utiliza estos esmeriles para quitarlo. Pero bueno, es una cuestión que ha sido ya atendida, ¿no?, por los expertos, conservadores, restauradores. Un artista que se ha apropiado también del espacio para promover
como publicidad su obra artística, y vemos una serie de apropiaciones que, bueno, de alguna manera no son esta falta, ¿no?, de educación patrimonial, esta valoración que también ya se ha comentado, pues estos usos que pues no dejan de ser en la modernidad líquida, pues muchas veces bajo la clandestinidad, ¿no? O rompiendo las reglas de lo permitido socialmente, pues, y hasta lo turísticamente también permitido, pero que no dejan de ser formas invasivas a nuestro patrimonio. Bueno, aquí dejo esta reflexión y les agradezco nuevamente la oportunidad de estar en este espacio. Gracias, doctor Ernesto, por sus comentarios. Si bien presentaba usted una imagen respecto a la réplica, recuerdo, ¿verdad?, que se instaló en la catedral hace unos años, que también generó ciertos conflictos al interior de las instituciones encargadas de proteger y de resguardar el patrimonio, según yo recuerdo, y que fue dicha instalación con capital, recuerdo, de Banorte. Recuerdo que fue una intervención interesante financiera de Banorte para la instalación de esta capilla, réplica de la capilla Sixtina, según recuerdo. Perdón, gracias, doctor Ernesto. Transitamos al quinto punto del orden del día con la contribución de Edmundo Silva, de quien me permití dar algunos comentarios en el punto 2 de este orden del día, en las presentaciones respecto a Edmundo. Adelante, Edmundo, con tu contribución, activando tu micrófono, por favor. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Muy ¿Me bien, escuchan muy bien? bien, te escuchamos. Buenas tardes. Primero que nada quiero decirles que una disculpa por el primer punto que no pude estar presente. Se me complicó unas cuestiones del trabajo, pero aquí estamos ya listos para, pues, darnos un poco de nuestra participación que hemos realizado en nuestra Junta Auxiliar. Primero que nada, agradecer a todos los ponentes. Para mí es un honor estar en la misma interacción con el arquitecto Ambrosio Guzmán y el doctor Ernesto Cortés, que de verdad para mí es un verdadero honor pues poder compartir escenario con todos ustedes. Mi nombre es Edmundo Silva, soy politólogo, acabo de terminar mi licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Puebla, y pues básicamente siempre hemos tenido una inquietud sobre la propuesta cultural y sobre también el rescate de los monumentos históricos, sobre todo de nuestra región. Nosotros somos, como les comento, de San Francisco Totimehuacán, una de las 17 juntas auxiliares de Puebla capital, y que hasta 1962 fue un municipio. Recordemos que en 1962 se le derogó el municipio a San Francisco Totimehuacán, a Canoa, entre otras juntas auxiliares que se anexaron a Puebla. Nosotros creemos que desde ese punto creó una coyuntura que hizo que Totimehuacán decayera de una forma impresionante, ya que básicamente se fue perdiendo todo su valor histórico que se podía haber conservado hasta ese momento. En Totimehuacán existen dos puntos históricos sumamente relevantes para la historia, no solo de Puebla, sino creo que de lo que fue o de lo que es ahorita el país. En una cuestión prehispánica tenemos la pirámide de Tepalcayot, sí, un monumento que data desde... ¿No ve nada? ¿Por? Bueno, en la pirámide de Tepalcayot se han realizado diferentes intervenciones con la intervención alemana de Bodo Franz, y donde realmente se saqueó básicamente este monumento. Actualmente se encuentra en un proceso legal sumamente complicado
donde ha habido problemas de corrupción desde el Ayuntamiento de Puebla hasta intereses de los mismos vecinos de Totimehuacán. Es un tema sumamente complejo, muy complicado, pero que entre diferentes organizaciones civiles de la región se han encargado de buscar un proyecto para poder generar esa conservación de esa pirámide. Estamos en un proyecto un poquito ambicioso, pero que está trabajando poco a poco. El otro punto importante es el exconvento de San Francisco de Totimehuacán. Es un exconvento del siglo XVI que inició su construcción entre 1528 y 1530. Tiene su importancia porque fue un centro de formación teológica, ya que muchos de la primera orden franciscana tenían que formarse antes en el convento de Totimehuacán para poder posteriormente irse a los demás conventos a predicar. Eso fue algo que a Totimehuacán en su momento le ayudó mucho a su desarrollo, pero el convento fue destruido por cuestiones de la naturaleza en diferentes periodos, en diferentes temblores, y fue abandonado alrededor de 1880. Más o menos fue abandonado en esa época el convento, y pues fue tomado por diferentes cuestiones del tiempo, como la revolución, fue cuartel de los revolucionarios, y en algún momento todavía se conservó parte del casco del convento, hasta que en los años 60 se empezó a vender todo lo que fue el atrio del convento. Actualmente toda esa parte ya se encuentra habitada. El convento prácticamente está destruido. Su huerto, solamente queda el casco principal de lo que era la iglesia y algunos dormitorios. Nosotros nos hemos dado la tarea de intentar rescatar o darle visibilidad a estos dos puntos históricos a base de movimientos culturales. Desde hace 5 años hemos realizado diferentes intervenciones. Nuestro evento principal se llama Andanza de Muertos, que se celebra en el marco de Día de Muertos. El primer año lo que intentamos fue realizar unas alfombras de aserrín y diferentes danzas prehispánicas en lo que fue la pirámide de Tepalcayot, y posteriormente hacer un desfile de catrinas con margen de Día de Muertos sobre las principales calles de Totimehuacán, hasta llegar al ex convento de San Francisco de Totimehuacán, donde en el jardín realizamos diferentes intervenciones culturales, musicales y artísticas. Realmente el evento creció muchísimo y hemos tenido una afluencia de hasta 1000 personas por evento. Y pues lo que hemos intentado fue que en base a la cultura podamos rescatar o darle visibilidad a nuestros monumentos históricos. Yo creo que Totimehuacán es una región sumamente participativa y se ha demostrado así. Este año lo que intentamos hacer fue darle visibilidad a todas las que son las calles que rodean el exconvento, porque como les había dicho, el atrio del exconvento fue vendido a privados y ahorita se encuentra totalmente abandonado porque son las partes posteriores de las casas. Nosotros lo que intentamos fue hacer diferentes murales alrededor de lo que es la propiedad privada, sin tocar ninguna parte del convento, solamente las casas de los vecinos, para intentar darle un margen diferente, un marco diferente a lo que es el exconvento. Posteriormente se realizó sobre la calle, se colocó el escenario y se realizaron diferentes intervenciones musicales, artísticas, y también se realizó un recorrido por todo lo que es el exconvento. Se iluminó con antorchas, obviamente intentando mantener las zonas protegidas, solamente las de acceso seguro para que la gente pudiera convivir. Además de que en la parte de la iglesia, con el debido cuidado también, manteniendo las zonas de precaución, colocamos una alfombra de aserrín por parte de los vecinos de Totimehuacán. Todo esto lo realizamos el 1 de noviembre, además de que inauguramos los 12 murales que les habíamos comentado. Lo que intentamos fue buscar que la gente de Totimehuacán se apropiara de la calle, del espacio público, que la gente pudiera salir a pedir su calaverita mientras tuviera un espectáculo cultural y tuviera esa convivencia con la cuestión del patrimonio histórico, que es el exconvento de Totimehuacán. Eso fue lo que intentamos este año, pero les comento, ha sido un trabajo de 5 años en lo que ha crecido este evento de Andanza de Muertos para intentar darle vida a lo que son las calles de alrededor del exconvento y también intentar mantener el convento digno. El trabajo ha sido no solo mío, ha sido de muchas personas que he empezado desde los 90, porque el exconvento tuvo alrededor de 70 años de abandono, donde prácticamente era un basurero. Toda la gente del pueblo iba a tirar su basura, iba a tirar lo que ya no le servía.
hasta que en los 90 comenzó un movimiento con el presidente Juventino Rosas, el señor Alejandro Mata, que en paz descanse, diferentes personas que tuvieron el interés de rescatar lo que es el exconvento. Hicieron literal una mega faena donde sacaron escombro, piedra, refrigeradores del exconvento y se pudo rescatar una parte. A partir de esa época, diferentes colectivos y grupos sociales han intentado participar desde la restauración, por lo menos de algunas partes, que ha sido muy complejo porque no hemos tenido buena respuesta del INAH, pero algo interesante es que el pueblo está interesado en participar, está interesado en promover su cultura y en defender su patrimonio. Actualmente yo creo que los jóvenes del pueblo están muy interesados porque hay diferentes colectivos, por lo menos 4 o 5, que están buscando la intervención de diferentes autoridades y todo a base de la cultura, de generar esa empatía con los vecinos, pero dándoles conocimiento. Yo les quiero comentar que han hecho trabajo grande también don Héctor en la conservación, es una persona que ha buscado el trabajo de pues cortar el pasto, de darle difusión, de generar recorridos históricos con la gente que poca que puede llegar a ir porque realmente estaba muy descuidada la calle. Entonces, yo creo que algo interesante que pasa en la región es que hay personas que realmente tienen ese interés de rescatar y promover este tipo de patrimonios. Lastimosamente, a veces creemos que por ser juntas auxiliares, por ser parte de esta llamada periferia o zona de crecimiento para la ciudad, somos prácticamente las cuestiones olvidadas en la cultura o en la cuestión del patrimonio. Porque a veces creemos que somos el ejemplo perfecto de lo que ha sido la marginación y el olvido de las instituciones. Yo lo veo también con la Libertad y con las diferentes juntas auxiliares que también tienen vestigios arqueológicos, donde prácticamente hemos sido borrados y sacados de este mapa histórico. Totimehuacán ahorita ha sufrido diferentes problemáticas sociales, pero siempre ha tenido esa intención de participar. En el último temblor, que recordemos que fue hace algunos años, el convento se vio sumamente afectado y prácticamente la intervención que se tuvo para que no se cayeran los paredones fue por apoyo de vecinos, de privados, de organizaciones civiles, y prácticamente fue nula la respuesta que se tuvo de las instituciones. Nosotros por eso estamos en esa cuestión de intentar trabajar con todas las organizaciones civiles por el desarrollo de nuestras comunidades, por el desarrollo de las juntas auxiliares y por el rescate de los patrimonios de la periferia. Yo los invito a que si de alguna manera se puede colaborar para darle una visibilidad pública, una visibilidad de importancia a Totimehuacán sobre sus monumentos históricos, se los agradeceríamos. Realmente se pueden encontrar con gente interesada por su pueblo, por mantener esos monumentos y por no creer que solamente va a ser el futuro. Tenemos que rescatarlo desde el presente porque nosotros estamos viviendo este proceso de transición. Esta es una intervención de algunos actos que hemos realizado y también les quería mostrar algunos de los carteles que hemos realizado para los eventos que hemos hecho en Totimehuacán. Todo ha sido con base de muertos, pero con una temática del rescate de la tradición mexicana. Además de que hemos tenido diferentes intervenciones de artistas como Luis Felipe Campillo, que fue a exponer algunas de sus piezas de lotería cubista. Felipe Campillo es un artista muy reconocido en la capital poblana y en el estado. Es un amigo que también ha estado interesado en promover su cultura y su pintura a base de estos monumentos históricos. Además de que también en esta ocasión invitamos a diferentes artistas. Nosotros básicamente buscamos visibilizar y buscar la apropiación del espacio público con los vecinos, pero de nuestros espacios, como es la pirámide y el exconvento. Nosotros estamos a su disposición y, como les repito, es para mí un honor pues mostrarles un poquito de lo que realizamos en nuestra comunidad con todos ustedes y pues compartir ese micrófono con el doctor Ernesto Cortés, con el arquitecto Ambrosio Guzmán, porque realmente son eminencias en esta cuestión de la protección de los monumentos históricos y de la cultura en general. Para mí es un honor poder participar con ustedes
y mostrarles un poquito de lo que la juventud de Totimehuacán está realizando para intentar defender su patrimonio. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, Edmundo, por tu participación, tu intervención. Sin duda, el antecedente que comentabas respecto a la político-administrativo, ¿no? De que San Francisco Totimehuacán era considerado municipio, ¿no? En el 62, mismo dato que comentó don Héctor cuando tuviste a bien en presentarlo conmigo hace 2 semanas, y bueno, donde fue expuesto y manifiesto el esfuerzo para proteger con los elementos que se tienen al alcance el exconvento, pero considero yo, ya en el punto debido de acuerdo colaborativo, proponer lo propio en cuanto al exconvento de San Francisco Totimehuacán, que, insisto, muchos poblanos no conocen, y que, como manifestaba el arquitecto Ambrosio en su primera intervención, el trabajo de educación y formación para apropiación en el espacio es digno de considerar. Y nos comentaba también el arquitecto Guzmán respecto a el doctorado en, en estudios territoriales, perteneciente al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo pienso como una puerta de entrada académica para adquirir los elementos necesarios y transitar de esa investigación a la acción, ¿no? Como muchos de los presentes hemos escuchado a Víctor Toledo, a algunos antropólogos, sociólogos, Eckhart Bock también, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con este binomio, ¿no? De investigación-acción para ese apropiamiento, ¿no? Esa acción social también, como algunos llaman. Perdón, me permito transitar al 6º punto del orden del día con interrogantes, respuestas y comentarios adicionales. Agradeceré que estos fueran breves para transitar al siguiente punto del orden del día. Si bien trata de un conversatorio multidimensional, diría yo, el punto de vista jurídico está presente, el, el económico también, el turístico, el artístico, múltiples dimensiones que integran todo el prisma, todo este valor y riqueza cultural que constituye en cada territorio en nuestro estado, en nuestros actualmente 217 municipios, considero yo. Perdón, ¿alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional que se desee manifestar en este momento? Agradeceré pudieran manifestar el uso de la palabra mediante la mano física o la mano virtual para enriquecer los comentarios anteriormente vertidos. Lupita Xihuitl manifiesta la intencionalidad en hacer uso de la voz. Le suplico nos apoye con la activación de su micrófono para escucharle debidamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero me escuchen. Bueno, es un gusto para mí estar en esta sala virtual, escuchándole, sobre todo por las situaciones de caso. También agradecer al arquitecto Ambrosio sobre el contexto que quedó, me parece muy aterrizado en la forma contextual de cómo Puebla a lo largo del tiempo ha sido, pues, un nicho, digamos, de análisis en cuanto al patrimonio, y pues me parece fundamental. Una de las cosas por las cuales siempre me planteo en relación al patrimonio, tanto tangible como intangible, es como esta pregunta: ¿para quién va dirigido? Y lo comento tajantemente porque algunos de nosotros de repente estamos en esta participación-acción. De formación soy antropóloga social. He intentado hacer algún trabajo de gestión cultural con algunos colegas
y de repente nos topamos con algunas situaciones de espacio que de repente requerimos y las autoridades lamentablemente no nos apoyan en ese sentido. Entonces tenemos nosotros que averiguar y gestionar de manera autónoma. Y me parece un tanto lamentable que si bien hay patrimonio que puede ir dirigido a la educación, por ejemplo, a las cuestiones culturales y demás, muchas veces nosotros como ciudadanos, para empezar, lo tengamos como muy limitado y reducido en ese aspecto. Por otro lado, me parece fundamental y muy aterrizado lo que también mencionaba el arquitecto Ambrosio sobre el poder declarar al carolino como un patrimonio fundamental desde los jesuitas, mucha labor que se ha ido rastreando, archivando y toda la situación también que los propios estudiantes han ido fundamentando, ¿no? El caso que nos mostraba con fundamentos teóricos el doctor Ernesto Cortés, me parece fundamental y también me vino a la mente un poco lo que mencionaba Bourdieu, que el arte mismo, en cuestión patrimonial también, tiene que ver también con esta forma en la que el público o la sociedad tiene este uso, esta concepción, esta percepción de esto, ¿no? Y también es como esta parte de pensarse. Por eso mismo la pregunta de también para quién va dirigido esto, que si se supone bien que es para ámbito social y cultural, muchas veces la cuestión burocrática cierra muchas posibilidades, como el ejemplo que les mencionaba, ¿no? En el caso de Edmundo, muchos casos lamentablemente existen así, en donde históricamente vemos acaparamiento territorial, vemos algunas situaciones incluso de caciquismo. En Cholula, por ejemplo, soy de San Pedro Cholula, se ve mucho la forma en la cual muchas personas adineradas vienen, enriquecen y demás, y de repente algunas casas, casonas, a lo largo del tiempo, pues ya son apropiadas por estas familias y que ni siquiera tenían en su momento algún papel fundamental, pero bueno, las cuestiones políticas, legales, de repente tornan a favor de estos con el paso del tiempo. Y bueno, sin más, solamente quería mencionar que parte de la cuestión cultural tiene también mucho que ver el papel comunitario en donde las sociedades, los vecinos, las formas de organización tienen un papel fundamental tanto de percepción territorial, pero también el uso de esto. Y bueno, pues nada más eso. Gracias a todos. Gracias, Lupita, por su comentario, su intervención. ¿Algún otro comentario, perdón, que se desee externar interrogante? Visualizo que Guillermo Medina desea comentar algo, desea hacer uso de la voz. Posteriormente, el maestro Miguel Contreras, ¿verdad? Guillermo Medina, ¿nos puede apoyar con la activación de su micrófono para escucharle debidamente, por favor? Sí, ¿ya me escuchan? Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me sorprende realmente que tantos académicos estén emprendidos a que conservar tanta riqueza tenemos cultural en el país. Y verdaderamente es envidiable. Pero tendríamos que irlo sellando en unos libros o en una secuencia, porque veo, estuve por ahí, por Cholula, precisamente, y entonces veía yo como las fiestas hicieron de muertos, una cosa maravillosa. Y entonces, pero no lo escriben, no sacan fotografías, bueno, creo que hasta un coche iba disfrazado de calavera. Era una cosa maravillosa lo que veíamos ahí. Entonces, tenemos tanta riqueza y tantas costumbres tan hermosas que tenemos en nuestro país que se tienen que ir escribiendo, poniendo libros, unos folletos y todo, cuáles son nuestras costumbres y todo, y para conservarlas más, ¿no? Hay mucha gente que las destruye o nomás les gusta, ponen por medio de sus dineros unas grandes casas que verdaderamente hay que
cultivar y conservarlas como son, de tanta tradición que tenemos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Los felicito a todos ustedes. Gracias, Guillermo, por su comentario. Sin duda, creo que la cuestión archivística debe considerarse. Yo creo, Guillermo, que debe haber algunos grupos que han trabajado a favor de recopilar, de recabar imágenes, videos. Posiblemente los haya, pero vaya, el trabajo también que ha hecho Edmundo y del cual fui testigo yo en San Francisco, Totimehuacán, en cuanto a los murales y la exhibición de algunas fotografías ya de hace algunas décadas, ha estado presente. Considero yo de relevancia buscar contacto con el Archivo Histórico Municipal, el Archivo General del Estado. Claro, ellos eminentemente en el tema jurídico se concentran, pero sería cuestión de buscar contacto con algunas organizaciones, agrupaciones, donde pudieran enriquecer todo este acervo fotográfico, visual, incluso audiovisual, yo me permitiría decir. Pero gracias por el comentario, Guillermo, gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra al maestro Miguel Contreras. Adelante, maestro Miguel, se nos apoya activando su micrófono para escucharle, por favor. Claro, bueno, la pregunta, bueno, felicidades a los tres ponentes, lo cual, viéndolo en su conjunto, bueno, pues todos convergen la parte del arquitecto Ambrosio, bueno, pues patrimonio cultural, la parte, digamos, económica que abordó el doctor Ernesto también, ¿no? Es la parte del utilitarismo, finalmente, del patrimonio cultural, y que lamentablemente, pues, el resultado, o una parte de este resultado, pues es el abandono en el que se tiene, en este caso, la parte esta de la Junta Auxiliar de San Francisco Totomihuacán, la pirámide, bueno, ni se diga, ¿no? Pero el exconvento, bueno, pues es parte de este desinterés por parte de nuestras autoridades. En este sentido, bueno, ahí sí no sé quién me quisiera contestar. La pregunta es, yo creo que involucra a las tres personalidades. ¿De qué forma? Bueno, estamos viendo un completo abandono o desinterés por parte de nuestras autoridades en cuestión de inyectarle dinero o preservar, bueno, sí, inyectarle dinero a estos proyectos de conservación. Primero, este desinterés es realmente político el asunto, es decir, como que quisieran borrar esa memoria histórica y estaríamos presenciando la aparición de una nueva, ¿cómo lo podemos llamar? Una nueva manifestación de un arte o de unos monumentos que están por edificarse. Esto partiendo de que, bueno, pues se supone que estamos en un cambio de época y, bueno, pues los monumentos, pues son eso, ¿no? Son un símbolo que reúne, congrega una cosmovisión. Entonces, no sé si estos políticos deliberadamente están, no les interesa, ¿no? Generar esa cosmovisión, esa recuperación de ese espacio público, y prueba de ello, bueno, pues es el abandono en el que se tiene estos vestigios históricos en la Junta Auxiliar de San Francisco Totomihuacán. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué forma nosotros podemos, desde la sociedad civil, incluir o fomentar esa, no solo esa inclusión, sino ese apropiarnos de nuestra historia, sentirnos orgullosos, pertenecientes a un espacio que pues es un espacio vital, un espacio que nos da identidad, que nos da trascendencia, que nos da unidad, que nos da cohesión social, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos educar o cuáles serían los medios,
las formas para que la sociedad civil pues se integrara, ¿no? De forma que pues pudiera apoyar digamos, estos movimientos, no son movimientos, sino estas situaciones de abandono en el cual pues parece que todos nuestros monumentos están olvidados, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. De acuerdo, gracias, maestro Miguel. Libres las interrogantes para quien desee comentar algo al respecto, ya sea el tema de la falta, como mencionaba el maestro Miguel, la falta de la causa, si entendí yo bien, maestro Miguel, la causa de la falta de asignación presupuestal, yo diría, de asignación presupuestal, si por concepto de desatención o porque con el espacio de cambio temporal en el que nos encontramos, pues obedece a que la asignación presupuestal esté orientada a otros proyectos, ¿no? Si es que yo lo comprendí así, maestro Miguel. ¿Alguna respuesta que se desee comentar al respecto? No sé si por parte de los ponentes o complementar lo antes expuesto, quien desea hacer lo propio, ya sea el arquitecto Ambrosio Edmundo o el doctor Ernesto. Bueno, miren, Permítanme unos. bien, miren, les comento. Con respecto a los recursos para la restauración, antes teníamos lo que era el FONDEM, ¿verdad? Es un fondo que sirve para exactamente cuando la naturaleza nos hace alguna actitud ahí de un temblor, una inundación, todo eso lo resuelve ese recurso económico. Aparentemente desapareció según, por la vía del señor presidente, dijo que era un organismo que no estaba funcionando bien, pero el recurso, lo dijo aquí en Puebla, delante del director del gobernador y del director de antropología, de que el recurso está ahí todavía. Es decir, desapareció como organismo, pero el FONDEM, pero el recurso está y hay que aplicarlo. Le insistió mucho a personajes de que deberían de ponerse a trabajar en eso. Entonces, bien, por el otro lado de los recursos, también a nivel internacional se pueden recurrir a solicitudes. Aunque México fue uno de los primeros que participaron en esta comisión, en realidad no ha sido una situación así tan grave. Y recuerdo que cuando el temblor en la Ciudad de México, hubo recursos internacionales que vinieron, pero de esos como que no hubo después informe de nada, no había transparencia. Estoy hablando del temblor del, ¿qué es? 85, ¿no? Pero de ahí en fuera no ha habido recursos internacionales para eso, pero aparentemente lo puede resolver el Estado mexicano, lo que falta de restauración de edificios, nada más, pues sí había que estar muy pendientes porque de veras los recursos se utilicen como debe ser, con toda la transparencia y que se apliquen oportunamente. Gracias, arquitecto, por su comentario. Si bien recientemente se dio la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, donde también debe ser una puerta interesante de entrada para incidir en el tema. ¿Algún otro comentario, perdón, que se desee externar? Gracias, arquitecto, por su comentario. Visualicé, la solicitud de Guillermo Medina, es así, ¿verdad? Adelante, Guillermo, con su comentario, le escuchamos, por favor. Sí, es muy importante que nosotros, como ciudadana, hagamos unos escritos para que vayan al Congreso
y verdaderamente con el gobernador y todo, para que verdaderamente le den prioridad y a esos recursos que quieren para conservar nuestra riqueza de nuestros pueblos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, Ernesto, para que podamos verdaderamente darles un gran apoyo ahí. Y lo que estamos haciendo ha trascendido. Y si hacemos esta petición, inclusive a la Cámara de Diputados aquí en local y inclusive a la federal, para que verdaderamente estén atendiéndose mejor las cosas culturales de nuestros pueblos. Eso es todo. Gracias, Guillermo. Sí, recientemente lo platicábamos con algunas personas que consideran relevante, obviamente, el tema del presupuesto, ya que pues cada acción de gobierno debe estar soportada con cierto recurso económico, y ellos comentaban la posibilidad de presentar un punto de acuerdo. Si bien ya la discusión se dio en la Cámara de Diputados como análisis de la propuesta en materia económica por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el paquete económico que conocemos, los criterios generales de política económica, la ley el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, ¿no? Que se conoce. Pero sí, gracias, Guillermo, por el comentario. Está en discusión también en el Congreso local. Sí, recientemente la secretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, visualizaba, yo leía que presentó también lo propio en el ámbito local. Gracias, Guillermo, por su comentario. Si bien es necesaria esa puntual precisión para los recursos, que es la operatividad, es el aceite en toda estructura de gobierno para llevar a cabo sus acciones propias de gobierno. Gracias, Guillermo. ¿Algún otro comentario, perdón, por parte de los asistentes virtuales? De lo contrario, para transitar al siguiente punto del orden del día, visualizo la intencionalidad de participar del ingeniero Ricardo Villa. Pido nos apoye con su comentario acerca de lo comentado, de lo discutido hoy, ingeniero, el valor y utilidad del patrimonio. Adelante, ingeniero. Bueno, está el micrófono bien. Muy bien, le escuchamos muy bien, muy bien. ¿Sí me oye bien? Sí. Sí, ingeniero, adelante. ¿O no? Sí me están oyendo, el micrófono está bien. ¿Está adelante, ingeniero, oyéndose lo que digo o no? Un poco de complicaciones, ingeniero, un poco de complicaciones. Bueno, lamento haber llegado un poco tarde, pero más o menos, en particular hoy, todo lo relativo al convento de San Francisco Totimehuacán, etcétera, ¿verdad? La aportación que yo pudiera hacer sería la siguiente. Miren, las autoridades pues son autoridades, ¿verdad? Ya hemos visto que esos famosos 1.500 millones de pesos es otro asunto, ¿verdad? Para la reconstrucción de todo lo que se nos cayó en el 2017, pues no se fueron aplicados bien, etcétera, etcétera. Haciendo un paralelismo, muchos de estos monumentos históricos, etcétera, pues han sufrido deterioro por muchos años, siglos, etcétera. Y bueno, pues ese podríamos decir que es el cuento de siempre, ¿no? Nuestra sociedad los abandona y bueno, pues no están en las mejores circunstancias, no los recordamos bien históricamente, etcétera, etcétera, y eso va en detrimento de nuestro acervo cultural y nuestra presencia en general en todo lo que puede decir en el ámbito de desarrollo de este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Pues miren ustedes, la sociedad tiene que salvarse a sí misma, ¿no? El andar pensando en autoridades y demás, bueno, si se pudiera hacer algún trabajo con ellas, desde luego de forma complementaria, en que pudiéramos, como se dice, potenciarnos unos a otros, pues nadie se opone, ¿verdad?, a este tipo de sinergias. Pero básicamente me gustaría que se formaran comisiones ciudadanas que se encargaran específicamente, ¿no? No sé si se haya hecho antes de rescatar
algunos de nuestros monumentos que han quedado históricamente abandonados y que representan mucho de lo que fuimos y quizá de lo que debemos de ser, ¿verdad? Y ya no somos. Entonces, diferentes grupos sociales deberían de tener la fuerza, la inteligencia y la capacidad organizativa para verdaderamente tomar en sus manos esta responsabilidad histórico-cultural y entonces, pues poner ahora sí que manos a la obra, ¿no? Hay dinero por ahí, hay fundaciones, hay voluntades, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es focalizar qué queremos rescatar, qué queremos poner en situaciones mucho más adecuadas, qué queremos recordar, qué documentos escritos incluso podemos rescatar o hacer nuevos escritos sobre lo que ya pasó, sobre lo que ya se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo y qué era lo que queríamos decir cuando se hizo lo que se hizo. Entonces yo diría que pues necesitamos este tipo de comités ciudadanos, 10, 15 personas, y que todos ellos pues se comprometan, porque podríamos cada quien tomar, ¿verdad?, algún tipo de monumento histórico, etcétera, ¿verdad?, y que nos abocáramos a verdaderamente restaurarlo, en primer lugar, en todas sus dimensiones, entenderlo, por qué está ahí, y bueno, pues actualmente también casi se puede decir consultarlo, sí, porque las piedras también hablan. Esa es la verdad. Bueno, pues con eso quisiera yo que fuera mi contribución a esta muy importante mesa de diálogo sobre la aportación cultural histórica, pues a todo lo que somos, lo que hemos sido y ojalá lo que seremos en el futuro, porque nos podemos preguntar qué monumentos estamos creando, qué obras de arte perdurables estamos creando, qué estamos dejando para las futuras generaciones. ¿Realmente estamos representando lo que somos al día de hoy? ¿O nos hemos perdido ya? ¿O no entendemos lo que estamos haciendo? Porque cada época trae su afán y cada época trae su representatividad. Y yo no sé realmente la nuestra, qué es lo que pueda estar aportando. Deberíamos hacer un análisis de conciencia también nosotros de este famoso siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Sí, sobre todo lo que comenta usted al último, el tema del futuro, ¿no? Hacia dónde queremos orientar el patrimonio histórico, edificado, artístico, cultural, y pues actuar en consecuencia, ¿no? Si no nos apropiamos nosotros, otro lo hará. Gracias, ingeniero, por sus comentarios. ¿Alguna otra interrogante, comentario adicional para posteriormente transitar al siguiente punto del orden del día? En el chat del Zoom comentaba Marie France Desdier ella pregunta, ¿hay algún ejercicio de la gerencia de centro histórico en actualizar esto? Habría que consultar, María, gracias por la pregunta, habría que consultar las propias facultades, atribuciones de la gerencia del centro histórico. Y aquí me permito comentar algo que considero oportuno, si no hay alguna otra interrogante. De la mayoría de los presentes es conocido el anteproyecto de ley que ha elaborado el abogado Héctor Moreno Toscano y lo ha acercado eminentemente un documento jurídico, donde plasma antecedentes jurídicos, la situación actual, el marco normativo jurídico del Estado de Puebla, del orden jurídico poblano, y bueno, atendiendo a la pregunta, conocer las facultades, atribuciones de la gerencia del centro histórico y demás institutos que en su actuar intervienen en la defensa y conservación de del patrimonio edificado en Puebla, y tangible e intangible. Tengo yo en mis manos, perdón si no hay otra interrogante, y antes de transitar al siguiente punto, el decreto de creación del Instituto del Patrimonio Artístico, Antropológico, Histórico y Arquitectónico del Estado de Puebla, que data del año 2002, discúlpenme, 2002.
en el periodo de la legislatura 2002-2005, a cargo de la 55ª legislatura del Estado de Puebla. Y me permito leer básicamente el párrafo donde se hace mención, o se justifica más bien, la creación de este instituto. Insisto, data del 2002, hace ya 20 años y escasos 3 meses. Que el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 establece entre sus estrategias y líneas de acción más importantes la protección y desarrollo del patrimonio cultural del Estado. Esto como uno de sus considerandos al inicio, como su justificación del tema. Y en este decreto, que consta de 15 páginas, en su capítulo, para mí, plasman algo que considero interesante. El capítulo 3 de los órganos de consulta del instituto cuenta que refiere que el artículo 16 del instituto contará con un comité consultivo cuyo fin será realizar acciones concejales de concertación y promoción para el mejoramiento del patrimonio objeto de la protección del instituto que le asigne el consejo directivo. Bueno, forma parte por rectores de la UAP, de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Cuauhtémoc, la UPAEP, el rector de la Universidad de las Américas, el presidente de Defensores de Patrimonio Cultural Poblano, representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, de ICOMOS, del International Council on Monuments and Sites, del cual ya nos refería el arquitecto Ambrosio, el representante de la Fundación Mary Street Jenkins, representante de la Fundación María Amparo Ru García, el presidente del Colegio de Arquitectos, el presidente del Colegio de Ingenieros, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Canirac, etcétera. Observamos que intervienen algunos presidentes de organismos y cámaras empresariales, de institutos, la academia, pero que si bien este instituto y su decreto propio de creación parecería estar en el olvido, pero insisto, ya el abogado Moreno Toscano nos ha acercado el anteproyecto de ley donde plasma, refiere la situación de desestabilización, de desorden jurídico normativo, y que creo yo sería también la base para establecer algunos criterios generales, posteriormente criterios particulares, y entre ellos considerando la obtención de recursos para la atención del patrimonio. Y esto como una exigencia ciudadana, yo me permitiría decir, para que las diversas instituciones cumplan su función, cumplan totalmente su función de acuerdo a sus facultades y atribuciones, me permitiría yo decir. ¿Algún otro comentario, interrogante que se desee comentar, manifestar? El arquitecto Ambrosio Guzmán, al inicio de la ponencia, refería sobre la importancia de la denominación de Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, cuya celebración y aniversario será el próximo 11 de diciembre de 2022, en paralelismo temporal con el 11 de diciembre de 1987. Y el arquitecto refirió sobre la importancia del valor histórico patrimonial de las edificaciones, de los 2,619 edificaciones dentro del casco central poblano, y la conformación de este Comité del Patrimonio Mundial, el cual consideró como un valor excepcional y universal el intercambio de varias culturas también humanas en un periodo determinado. Si bien comprende un espacio de 6.99 kilómetros cuadrados, lo que comprende territorialmente esta distinción de Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Solamente como antecedente histórico quiero yo hacer mención de que en marzo del 91, en marzo de 1991,
Se creó el Consejo del Centro Histórico, conformado por instituciones académicas, públicas y privadas, así como por miembros de la sociedad civil, quienes pusieron en marcha un conjunto de acciones planeadas, organizadas, secuenciales y corresponsables, denominadas Programa de Rescate y Rehabilitación, que fue resultado de compromisos adquiridos como resultado de la inscripción de Puebla de Zaragoza en la lista Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Donde establecieron también en el marco legal y que contempla la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla, que toda intervención que se haga sobre el patrimonio edificado comprendido en la declaratoria del 31 de diciembre de 2005 deberá realizarse conforme a lo establecido en esta ley estatal, con asesoría del Instituto del Patrimonio Histórico, Artístico, Antropológico, Histórico y Arquitectónico del Estado de Puebla, del cual yo referí hace unos minutos respecto a su decreto de creación en 2002, y también de la Secretaría de Cultura, solicitando su validez y su visto bueno. El ingeniero Ricardo hacía mención hace unos minutos sobre una integración de un comité, un grupo multidisciplinario que diera una puntual atención y propusiera, yo me permitiría decir en carácter propositivo, en un espíritu enteramente propositivo, proactivo, también eminentemente surgido de la sociedad civil, de la verdadera sociedad civil, que con sus propios recursos propone acciones tendientes a una incidencia pública, me permitiría yo decir. Pero, ingeniero, contamos con un consejo de participación ciudadana del Centro Histórico del municipio de Puebla, también del cual refirió el arquitecto Ambrosio durante su intervención. Será cuestión de buscar ese acercamiento con también los propios comités de participación ciudadana, que en el Ayuntamiento de Puebla tengo entendido existen 19 comités, y sabemos que su lucha y su participación para la toma de decisiones del Ayuntamiento de Puebla ha sido mínima, es al menos la referencia que yo tengo. Existen consejos de participación de movilidad, de infraestructura. Un amigo también de Opción Ciudadana, Raúl Carpinteiro, ha sido integrante y partícipe activo de el Comité de Infraestructura, servicios públicos también, el recientemente creado de Asuntos Indígenas. Pero, ingeniero, sí contamos con este comité de participación ciudadana, y bueno, consideramos que es la base, la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, no puede haber generación de ideas, de comentarios, de consideraciones, criterios y de organización, a final de cuentas, para determinar alguna acción, alguna propuesta, ¿no? Como ya mencionábamos también con Guillermo Medina, alguna presentación de un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado ya sea, o en el Congreso de la Unión, algún punto de acuerdo para considerar la asignación presupuestal, la ampliación de una asignación presupuestal. Creo yo estamos a tiempo, es 16 de noviembre, creo yo que sería de utilidad el presentar lo propio, que se discuta y se determine si se puede asignar cierto presupuesto, ya sea de la federación o del Estado, que también el Estado, y pues siendo nuestros representantes, nuestros 41 diputados locales, reciban esta propuesta, este planteamiento, lo discutan, y dada la justificación, el robustecimiento de la justificación de los criterios expuestos de la exposición de motivos, considero yo estarían ellos en condiciones de presentar lo propio, pero debe existir esa acción social y esa participación ciudadana ya previo para concluir este ejercicio fiscal el próximo 31 de diciembre, pero es una
es una puerta de entrada, considero yo. Discúlpeme, Lupita Xihuitl solicitó nuevamente usted el uso de la palabra. Disculpen mi comentario extensivo. Adelante, Lupita, por favor, con su comentario. Sí, nada más comentar que si bien sí existen estos consejos, sin embargo, hacen falta desde la cuestión participativa, comunitaria, no solamente la parte organizacional o la parte de aquellos representantes que, como ya bien comentó, existen de distintos rubros. También me parece primordial tomar en consideración aquellas necesidades problemáticas, situándolos en distintos tiempos, contextos, formas, estilos de vida incluso, en relación a las situaciones que se viven en torno a los espacios en específico. En el caso de Teotihuacán, San Francisco, perdón, que comentó ahorita Edmundo, comenta de manera como muy puntual una situación y él está intentando hacer o activar mediante la participación social, y me mueve mucho el hecho de que maneje la cuestión de la juventud. También recordando también que lo forman o lo conjuntan tanto niños, jóvenes, adultos mayores, etc., etc., y estoy segura que también él conjunta todo eso. ¿A qué voy? A que también, ahondando un poco la participación del comentario de quien mencionaba sobre los consejos, me parece que aparte de solicitar estos consejos, que si bien no se tienen como bien a la mano el reconocimiento de estos, a falta de justamente tomarse en cuenta también la voz de aquellos que están en la cuestión pues social, comunitaria, hace falta también reconocer incluso hasta estos derechos culturales, que si bien muchas veces se tienen en una nube, pero no se tienen bien aterrizados o incluso los desconocemos. Entonces me parece que para poder también incidir en esta participación es fundamental encontrarlos, tenerlos y tomarlos como nuestra bandera, como esta forma, ¿no? De incluso puntualizar. En cuanto a las maneras de gestionar cada acción, tiene que ver mucho esta forma de poderlo plantear incluso hasta posiblemente como en una agenda en donde se digan estas problemáticas, estas necesidades, estas formas de encuentro, estas formas de organizar, etc., etc., y que estas a su vez sean mostradas a la comunidad, colectivo o donde se vaya a incidir esta situación. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Lupita. Considero yo, ya en breve, transitando acuerdos colaborativos, reunirnos para también proponer, realizarlo, las propuestas que se estimen convenientes. Básicamente quisiera yo leer el artículo 41, el último párrafo del artículo cuarto, discúlpenme, de la Constitución. El artículo cuarto en su último párrafo establece al efecto que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para esos efectos. Gracias por su comentario, Lupita, que no tengo yo el gusto de conocerle, pero me permito transitar ahora al punto séptimo del orden del día. Antes, discúlpenme, Miguel Contreras vía chat comentó del abandono también en el que se tiene la monografía de las juntas auxiliares, que desde los 80s no se actualiza. Y anteriormente el doctor Ernesto comentó que el fotógrafo y antropólogo John O'Leary tiene un registro fotográfico fantástico de Cholula. Insisto, estos comentarios los estoy leyendo de el chat de la presente sesión para quien resulte de interés y utilidad. John O'Leary, registro fotográfico de fantástico de Cholula. Ya el arquitecto
Ambrosio Guzmán nos comentó sobre los antecedentes de importancia en la capital poblana. Al interior del estado también es importante el establecer contacto con ya sea los propietarios de haciendas, de espacios, ya sea considerados patrimonio o que estén en proceso de la obtención de su declaratoria, como también nos ha referido el abogado Héctor Moreno Toscano sobre la declaratoria de protección federal y estatal. Y él propuso hace unos meses, hace 4 meses también, cuando precisamente el arquitecto Ambrosio Guzmán presentó con nosotros las acuarelas pertenecientes a su libro de acuarelas, Arquitectura de las Memorias, y propuso el abogado Moreno Toscano realizar una agenda de recuperación. También esa propuesta se secundó en ese entonces por la maestra Guadalupe Pérez Rivero, que también celebró estos comentarios vertidos. Quedó pendiente el establecimiento de fijar una fecha para visitar la hacienda en Zempoala perteneciente a Raúl Enciso, donde tiene cierta incidencia Raúl Enciso, en Zempoala, insisto, en Hidalgo. Quedó pendiente. Pero insisto, ya propuso el abogado Héctor una agenda de recuperación, y yo considero, ya ahora transito al siguiente punto del orden del día, tratándose de acuerdos colaborativos, el 7º, y yo quisiera proponerle a Edmundo la posibilidad de realizar una visita guiada, una visita al exconvento de San Francisco en la medida de las posibilidades, para establecer alguna fecha y hacer lo propio, si fuera posible. Considero yo de utilidad promoverlo, anticiparnos con tiempo, invitar a personas cuya intención es la preservación del patrimonio, porque si no está presente la preservación del patrimonio, pues será, considero, infructífera toda visita en este caso, el exconvento que data del siglo XVI. Edmundo, ¿será posible, disculpa mi atrevimiento, será posible que nos coordinemos, ya sé que nos coordinemos nosotros para lo propio y visitar el exconvento que, perdón, antes de darte el uso de la palabra, cuando asistí yo hace 2 semanas, don Héctor comentaba que hace unos años, curiosamente, asistió la doctora Rosalba Loreto, el arquitecto Guzmán, y realizaron un ciclo de conferencias, según recuerdo, en ese sitio, en el exconvento, no recuerdo si fue hace 8 o 9 años que se realizó allí, que los recuerdan a ellos muy bien. Disculpa, Edmundo, el atrevimiento, pero ¿será posible? Que crees conveniente este ejercicio de visita al exconvento? ¿Sí lo crees? Si gustas, activando tu micrófono para escucharte, por favor. Claro que sí, hermanito, de verdad, ahora sí que para nosotros es un honor recibirlos en Totimehuacán. Nosotros somos personas que estamos interesadas en la difusión de nuestros sitios arqueológicos y nuestros monumentos históricos. Y pues ahora sí, hermanito, y amigos, doctor, arquitecto, compañeros, todos son bien recibidos, y cuando ustedes quieran, les podemos hacer un recorrido con las personas que también han intervenido en Totimehuacán. Pero sin problema. Muy bien, gracias. Ustedes pongan fecha y sin problema. Gracias por la atención a la presente solicitud. Lo agradezco ampliamente. Si no hay otro comentario, pues ya estuvo propuesto esta visita al exconvento de San Francisco Totimehuacán. Nos coordinaremos para lo propio. Y tengo yo en mis manos un documento que mi tiempo no me ha permitido escanearlo, que se titula Restauración de Monumentos. Es el número 2 del entonces INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora ya le añadieron la parte, el concepto de lenguas. Literatura, discúlpenme, de literatura. INBAL, así es, discúlpenme.
Bueno, este documento yo en breve lo pretendo escanear para ponerlo a consideración de los presentes y difundirlo. Yo lo adquirí en una exposición de libros hace unos meses en el Estado de México, y bueno, donde la participación en ese entonces, este documento data del año 79, recordemos, 7 años después de la Convención para la Protección del Patrimonio en el 72, 2 años después. Insisto, solamente recalcar, se hace mención de Carlos Flores Marini, que también nos refería el arquitecto Guzmán durante su intervención, quien era director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Nacional, Carlos Flores Marini, de que también ha referido Héctor Moreno, que lo tuvo la oportunidad de conocerlo y de trabajar en su momento. Perdón, ¿alguna otra propuesta como parte de un acuerdo colaborativo? Suplicaría yo manifestaran lo propio mediante la mano física o la mano virtual. Ya el doctor Ernesto se despidió vía texto, tuvo que partir, ya nosotros en breve haremos lo propio, pero quisiera yo dar oportunidad para alguna propuesta como parte de un acuerdo colaborativo, y ya sea reunirnos independientemente de la visita al exconvento de San Francisco, de cual debo reconocerlo, yo no lo conocía, no lo conocía, y los antecedentes de dicho territorio, pero también una reunión de trabajo podríamos establecer para establecer entre nosotros una agenda de recuperación y al unísono de exigencia hacia quienes se desempeñan como funcionarios encargados de preservar el propio patrimonio en el INAH, en la Secretaría de Cultura. Pero insisto, creo yo que el anteproyecto de ley para la restauración de Héctor Moreno, autoría de Héctor Moreno, puede brindar una orientación jurídica, eminentemente jurídica, no dejarlo todo en manos del ámbito jurídico. Es necesario un enfoque multidisciplinario y multidimensional, considero yo. ¿Algún planteamiento como parte de algún acuerdo colaborativo? De acuerdo, ya me permitiré yo coordinarme con Edmundo Silva para lo propio, y en breve les estaré ya avisando. Retomaré yo la propuesta de visita a Zempoala, a la hacienda que constituye relación con Raúl Enciso y Héctor Moreno Toscano. Haré yo lo propio para retomar ese planteamiento. Y también aquí creo yo oportuno hacerlo, y con esto transitamos al siguiente punto. Recientemente estuvimos en Santa Rita, Tlahuapan, algunos de los presentes virtuales, Guillermo Medina y Carlos Mesa, estuvimos en Santa Rita, Tlahuapan, en la propiedad, en el rancho de nuestro amigo alemán, Luis Armin, donde encontrándonos en esa visita, yo le propuse a él realizar otra visita, pero ahora invitando ya a más amigos, como es el caso del arquitecto Ambrosio Guzmán, algunas otras personas interesadas en el tema patrimonial histórico. Sobre todo yo considero el valor de los documentos que nuestro amigo Armin alberga en su casa, al menos así yo lo creo, desde el punto de vista arquitectónico, eminentemente, pero también el valor histórico creo yo que debemos considerar. Entonces, me permitiré hablar con él, si así lo permiten, proponer una fecha, podría ser en este año, principios de diciembre podría ser, para entonces coordinarnos y realizar esta visita a Santa Rita, Tlahuapan con él, una estancia en su espacio, y que también en esa visita pudiera surgir algún planteamiento para incidir en la toma de decisiones públicas. Creo yo sería por mi parte lo que comentaría en este momento. Invitar a los 3 ponentes, comenta Carlos, licenciado Carlos Mesa. Muy bien, sí, claro, también haremos extensiva la invitación. Muy bien, haremos lo propio. También Guillermo Medina hablaba
de invitar a Julio Glockner, Rosáenz, también amigo suyo, y de algunos de los presentes virtuales también. Y sí, enriquecer la lista de asistentes y hacer lo propio. Yo, francamente, en las 2 visitas que hemos tenido en Santa Rita Tlahuapan ha resultado enriquecedor. Insisto, el valor arquitectónico y el valor documental o de la propia historicidad con base en documentos, libros que nuestro amigo alberga en su casa. También la cuestión fotográfica, de la cual él se dedicó gran parte de su vida. Sin más por el momento, yo considero oportuno transitar al siguiente punto del orden del día: agradecimientos y despedida. Agradecer al arquitecto Ambrosio Guzmán sus comentarios. En segundo punto, al doctor Ernesto. Y en tercer lugar, a Edmundo Silva, sus contribuciones también, que constituyen aristas de este cuerpo, de este prisma, para entenderlo y comprenderlo en su totalidad, creo yo, desde una visión integral y holística, para tener ese acercamiento con la realidad. Gracias a los participantes, a los 3 ponentes de esta tarde. Transito al octavo punto del orden del día, la despedida. La despedida, gracias por su tiempo, su atención. Y el punto número 9, la finalización de la sesión. Gracias a todos por su tiempo, su atención, y nos permanecemos en contacto permanente. Gracias a todos por su participación. Que tengan buena tarde todos. Gracias.